¿Te paras a pensar en lo que nos revela la Biblia sobre los acontecimientos que marcan dos tiempos? Un mensaje del Apocalipsis nos lleva a un escenario de revelaciones dramáticas y de gran profundidad espiritual. Hoy veremos dos de los capítulos más impresionantes de este libro profético, el capítulo 9, donde resuena el sonido de las trompetas tramando juicios devastadores sobre la tierra. En este capítulo, nos enfrentamos a imágenes de criaturas aterradoras que emergen del abismo, caballeros de la muerte marchando y la humanidad sufriendo las consecuencias de la destrucción de Dios. Cada trompeta que suena es un llamado a la reflexión y al arrepentimiento, una advertencia sobre la urgencia del juicio que se acerca. No se trata simplemente de visiones apocalípticas, sino de advertencias directas que nos invitan a considerar nuestra propia posición ante el Creador. ¿Estamos realmente atentos al llamado de Dios? ¿Estamos preparados para resistir la batalla espiritual que ya está en marcha? ¿O estamos en peligro de aceptar dos de sus mandamientos en medio de las distracciones y engaños del mundo? Este capítulo de Apocalipsis no es solo una descripción de acontecimientos futuros, sino también un mensaje vivo y relevante para nuestros días. Es una carta poderosa que indica que el arrepentimiento, la fe y la obediencia son esenciales para mantenernos firmes mientras el mundo que nos rodea tiembla en confusión e incertidumbre. Así como los que se rebelan contra Dios son juzgados, su misericordia también está disponible para todos los que acuden a Él. Reflexionemos juntos sobre el significado de estos mensajes y lo que nos enseñan sobre la guerra espiritual, sobre permanecer vigilantes y fieles, hasta suena la última trompeta. Juan, el autor del Apocalipsis, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, según la tradición cristiana. También fue Juan quien escribió el Evangelio de Juan y las 3 epístolas de Juan en el momento en que escribió el Apocalipsis. Juan ya era un hombre muy querido, probablemente tenía más de 80 años y, el segundo en la tradición, el último apóstol superviviente. Desempeñó un papel de liderazgo crucial en la iglesia primitiva, siendo ampliamente respetado como pilar de la autoridad espiritual. Juan fue exiliado a la isla de Patmos, una pequeña isla rocosa en el mar Egeo, como castigo por su predicación del Evangelio. Patmos no era solo un lugar de aislamiento, era una colonia penal romana, un lugar donde se enviaba a prisioneros políticos y religiosos a cumplir condenas de trabajos forzados. Aunque no hay evidencia clara de que Juan fuera sometido a trabajos forzados o de que el exilio fuera un castigo común para quienes se oponían al imperio, no representaba una amenaza directa de violencia. Las condiciones en Patmos eran duras, con pocos recursos y mucho aislamiento, lo que puede haber amplificado la sensación de angustia espiritual y urgencia en las visiones que recibió. Sin un periodo de privaciones físicas y aislamiento, Joao vive una experiencia trascendental. Recibió una serie de visiones del mismo Jesucristo, y estas visiones fueron transcritas en lo que conocemos como el libro del Apocalipsis. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, la iglesia cristiana atravesaba un momento crítico. El cristianismo había comenzado a extenderse por todo el Imperio Romano, principalmente en las provincias de Asia Menor, actual Turquía, que incluía ciudades como Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, las 7 iglesias mencionadas en los primeros capítulos del Apocalipsis. Estas iglesias enfrentaron una intensa presión en varios niveles. Persecución externa. Bajo el gobierno del emperador Domiciano, los cristianos eran vistos cada vez más como disidentes políticos. Domiciano se hacía llamar Dominus et Deus, Señor y Dios, y el culto al emperador era obligatorio en todo el imperio. Los cristianos, que proclamaban a Jesús como Señor y se negaban a adorar al emperador, se convirtieron en blanco de severa persecución. Muchos fueron martirizados por su fe, entre ellos gente corriente, líderes e incluso familias enteras. Herejías y divisiones internas. Además de la persecución romana, las iglesias también enfrentaron desafíos internos. Algunas comunidades estaban siendo corrompidas por falsos maestros y herejías, como el nicolaísmo, una secta que promovía prácticas inmorales y el compromiso con los valores paganos. Esto debilitó la pureza doctrinal y la fe de los cristianos, haciéndolos aún más difícil resistir la presión del mundo exterior. Desánimo y apostasía. Ante la persecución y las dificultades, muchos cristianos quedaron desanimados. Había un clima de incertidumbre sobre el futuro, y muchos se preguntaban por qué Jesús aún no había regresado para establecer su reino. El retraso en la segunda venida de Cristo estaba provocando dudas y provocando que algunos se alejaran de la fe.
Recordemos que a pesar de la persecución y el sufrimiento, Dios tenía el control. Juan revela que los poderes de este mundo, incluidos Roma y sus emperadores, serían juzgados y destruidos, y que el reino de Dios triunfaría sobre el mal. El Apocalipsis es un libro de contrastes extremos, de juicio y salvación, de destrucción y renovación. Si bien describe el colapso de los reinos terrenales, también ofrece una visión gloriosa de la Nueva Jerusalén y el triunfo final de Cristo. Juicio. El libro advierte que aquellos que persistan en desafiar a Dios, adorar ídolos y vivir en pecado enfrentarán la ira divina. Las visiones de trompetas, sellos y copas describen catástrofes globales que sirven como preludio del juicio final. Esperanza. Para los fieles, el Apocalipsis ofrece consuelo y la promesa de una nueva creación. La visión de la Nueva Jerusalén es la culminación de todas las esperanzas mesiánicas, un lugar donde Dios morará con su pueblo, donde no habrá más dolor, muerte ni lágrimas. El Imperio Romano a finales del siglo I era un estado de poder político y militar absoluto, pero también estaba marcado por profundas tensiones internas y un culto cada vez más extremo a la personalidad de los emperadores. Bajo el reinado de Domiciano, el emperador adoptó una postura particularmente dura hacia el cristianismo, que era visto como una amenaza para el culto imperial. Domiciano exigía adoración como un Dios viviente, algo que los cristianos no podían aceptar, ya que violaba el primer mandamiento de adorar solo a Dios. Esta negativa a adorar al emperador colocó a los cristianos en una posición vulnerable. Muchos fueron acusados de traición, ateísmo, por no creer en los dioses romanos, e incluso de conspirar contra el Estado. Estos cristianos fueron castigados con ejecuciones públicas, a menudo en las arenas, donde fueron arrojados a las fieras o quemados vivos. Además de la persecución, el imperio estaba lleno de decadencia moral, violencia e idolatría. Las grandes ciudades romanas fueron centros de comercio, pero también de inmoralidad, corrupción y crueldad. El culto a dioses paganos, a emperadores y la búsqueda desenfrenada de placer y poder impregnaron la sociedad romana. Fue en este contexto de brutalidad y opresión que se escribió el Apocalipsis, un mensaje que desafió al imperio, proclamando que Jesús, y no César, era el verdadero Señor del universo. En este contexto, el libro del Apocalipsis no fue solo un conjunto de visiones misteriosas, fue un mensaje de esperanza y perseverancia para los cristianos, un recordatorio de que a pesar de la persecución y el sufrimiento, Dios tenía el control. Juan revela que los poderes de este mundo, incluidos Roma y sus emperadores, serían juzgados y destruidos, y que el reino de Dios triunfaría sobre el mal. El Apocalipsis es un libro de contrastes extremos, de juicio y salvación, de destrucción y renovación. Si bien describe el colapso de los reinos terrenales, también ofrece una visión gloriosa de la Nueva Jerusalén y el triunfo final de Cristo. Juicio. El libro advierte que aquellos que persistan en desafiar a Dios, adorar ídolos y vivir en pecado enfrentarán la ira divina. Las visiones de trompetas, sellos y copas describen catástrofes globales que sirven como preludio del juicio final. Esperanza. Para los fieles, el Apocalipsis ofrece consuelo y la promesa de una nueva creación. La visión de la Nueva Jerusalén es la culminación de todas las esperanzas mesiánicas, un lugar donde Dios morará con su pueblo, donde no habrá más dolor, muerte ni lágrimas. Destacamos que el Apocalipsis es a la vez un libro de consuelo para los fieles y una severa advertencia para quienes persisten en el pecado y la idolatría. El capítulo 9, que narra el sonido de las trompetas quinta y sexta, es un ejemplo directo de este juicio. Podemos decir que, si bien el Apocalipsis trae la promesa de un nuevo comienzo y la victoria de Cristo sobre el mal, también revela las trágicas y terribles consecuencias para aquellos que se alejan de Dios. Es, en esencia, un llamado al arrepentimiento. El capítulo 9 nos muestra claramente lo que está por venir para aquellos que no atienden a este llamado. Cuando el juicio comienza a derramarse, las trompetas suenan una tras otra, cada una trayendo consecuencias devastadoras para la humanidad. Los tres ayes del libro del Apocalipsis son advertencias y gritos de gran calamidad que presagian una intensificación de los juicios de Dios sobre la tierra a medida que se acerca el fin de los tiempos. Estos ayes se mencionan específicamente en Apocalipsis 8 y están asociados con el sonido de las últimas tres trompetas, la quinta, la sexta y la séptima. Cada ayí representa un momento de gran angustia y destrucción que afecta cada vez más a la humanidad. Imagínese un día cualquiera, el cielo azul y tranquilo y,
y de repente, un extraño cambio en el aire. El cielo, que antes parecía tan claro, comienza a cubrirse de pesadas nubes, oscuras como el carbón. Un silencio inquietante se apodera de todo. Incluso los vientos dejan de soplar, como si la propia naturaleza supiera que algo catastrófico estaba por suceder. El corazón de la humanidad late más rápido, consciente instintivamente de que algo mucho más grande de lo normal está a punto de suceder. Entonces, el sonido de una trompeta resuena desde el cielo. No es un sonido cualquiera, sino un timbre celestial y penetrante, que reverbera en todos los rincones de la tierra, como si llamara a los cielos y a la tierra a ser testigos de lo que está por venir. El sonido es tan profundo que parece hacer vibrar el suelo bajo los pies de las personas. El sonido de la trompeta conlleva un peso de juicio, un presagio de algo terrible. El quinto ángel tocó la trompeta. Y luego vemos una estrella caer del cielo. Pero esta no es una estrella cualquiera. Es un ser angelical, que una vez brilló en el firmamento de Dios, pero ahora cae. No es una caída elegante, sino rápida, violenta, como arrojada desde arriba con gran fuerza. Esta estrella es un ángel caído y en su mano hay una llave. No es una clave ordinaria, es la llave que abre el abismo, el lugar del terror profundo y de la oscuridad eterna. Con la llave en la mano, el ángel caído se dirige hacia el abismo. Este abismo es como un gran pozo, un pozo que no tiene fondo, ni luz, ni vida. Cuando coloca la llave en la cerradura, se escucha un chirrido metálico cuando el sello se rompe, liberando algo inimaginable. Tan pronto como se abre la puerta, del hueco comienza a salir un humo negro, espeso y asfixiante. Es un humo denso, tan denso que oscurece el sol y convierte el aire en algo irrespirable. El día se convierte en noche. El cielo, antes azul, ahora está cubierto de oscuridad, como si el aire mismo estuviera envenenado. La luz desaparece y todo lo que queda es oscuridad y caos. En medio de este humo, empiezan a surgir figuras. Pero lo que sale a la luz no son criaturas terrestres ordinarias. Del humo infernal emergen seres grotescos, extraños e inquietantes. Son saltamontes, pero no los pequeños insectos que el mundo conoce. Se trata de seres monstruosos, con cuerpos parecidos a caballos preparados para la batalla. Tienen apariencia de guerreros dispuestos a destruir todo a su paso. Sus rostros son extrañamente humanos, detalle que los hace aún más inquietantes. Tienen coronas de oro en la cabeza, como si fueran príncipes del infierno, realeza del abismo. Su cabello es largo, similar al de una mujer, pero sus dientes son afilados como los de un león, listos para desgarrar. Sus colas son como las de los escorpiones, armadas con aguijones venenosos que provocan dolor y sufrimiento. Estas criaturas son guerreros y su objetivo es claro, los humanos. Pero, curiosamente, no se les permite tocar los árboles, el pasto ni ninguna vegetación. Su misión es atormentar solo a aquellos que no tienen el sello de Dios en la frente. Estas langostas infernales tienen un poder aterrador. No vienen a matar, sino a infligir un dolor tan intenso que la gente deseará la muerte. Durante 5 largos meses, atormentan a sus víctimas con picaduras que les provocan un sufrimiento insoportable. Imagina la agonía. La desesperación de sentir un veneno recorriendo tu cuerpo, provocando dolor en cada músculo, pero sin lograr jamás el alivio de la muerte. Los que son alcanzados por estas langostas desean morir, claman que la muerte se los lleve, pero la muerte huye de ellos. La vida se convierte en una prisión de dolor y tormento. 5 meses parecen una eternidad cuando el sufrimiento es tan intenso y no hay alivio ni esperanza de escapar. Ahora imagina la escena, el cielo oscurecido por el humo, criaturas horribles emergiendo de las sombras y la humanidad gritando de dolor, incapaz de hacer nada para escapar. Es una visión de puro terror, un vistazo a la realidad del juicio divino. Sexta trompeta. La sexta trompeta marca el comienzo de una secuencia devastadora de acontecimientos. Cuando el sexto ángel toca su trompeta, una voz poderosa emana de las 4 esquinas del altar de oro, el mismo altar que está ante Dios. Esta voz autorizada da una orden clara y definitiva. Libera a los 4 ángeles que están encadenados junto al gran río Eufrates. Estos ángeles, seres de extraordinario poder, estaban retenidos esperando el momento exacto para cumplir su propósito. Estos 4 ángeles fueron preparados específicamente para una ocasión precisa, esperando el año, el mes, el día e incluso la hora exacta de su liberación. Cuando llega el momento, son liberados con una aterradora misión,
matar a un tercio de la humanidad. Su liberación marca el comienzo de una oleada de destrucción y muerte a una escala masiva y sin precedentes. No actúan solos. Inmediatamente después de la liberación se oye el sonido ensordecedor de los caballos moviéndose. Aparecen millones de caballos, caballos feroces montados por caballeros que llevan dentro de sí el peso de la muerte. Estos caballeros no son guerreros humanos comunes y corrientes. Llevan corazas de fuego, jacinto y azufre, y su apariencia es tan aterradora como el poder que ejercen. Las cabezas de los caballos que montan se asemejan a cabezas de leones, símbolos de fuerza brutal y destrucción. Y de la boca de estas criaturas sale fuego, humo y azufre, elementos que traen consigo la esencia misma de la destrucción. La cola de estos caballos no es común, sus colas son como serpientes, y en los extremos de estas colas hay cabezas que pican, hieren y matan. Son una fuerza letal de destrucción, no solo por el fuego que sale de su boca, sino también por la forma en que sus colas envenenan y atacan. El resultado de esta invasión es devastador. Un tercio de la humanidad perece bajo esta plaga de fuego, humo y azufre. La destrucción es vasta y despiadada y abarca todas las regiones y poblaciones. La magnitud del sufrimiento es incomprensible, con cadáveres esparcidos por todo el país. El terror domina las mentes y los corazones de los supervivientes, una humanidad ya marcada por catástrofes anteriores, ahora asolada por otro juicio terrible. Sin embargo, incluso con tanta devastación y destrucción, sucede algo sorprendente. Muchos de los que sobreviven a esta prueba permanecen increíblemente endurecidos en sus corazones. A pesar del terror que hay alrededor, a pesar de las muertes, muchos siguen aferrándose a la idolatría, la brujería y la inmoralidad. No se arrepienten de sus pecados. En cambio, persisten en sus comportamientos destructivos, adorando ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ver, oír ni caminar. Se niegan a abandonar sus asesinatos, sus inmoralidades sexuales y sus robos, permaneciendo ciegos al juicio evidente que presencian. Estos acontecimientos, por tanto, no son solo una demostración del poder destructivo de los ángeles liberados y sus ejércitos, sino también una revelación de la dureza del corazón humano ante el juicio. Incluso después de perder un tercio de la humanidad, muchos continúan desafiando el llamado al arrepentimiento y optan por permanecer en rebelión contra Dios. La narrativa de Apocalipsis 9, con sus trompetas de juicio y criaturas aterradoras, es un grito de advertencia para toda la humanidad. Nos recuerda que el tiempo de la misericordia de Dios no será infinito y que hay un juicio inminente esperando a quienes se desvían de sus caminos. Los acontecimientos descritos son más que símbolos distantes, son recordatorios urgentes de que el mundo espiritual es real y que nuestras decisiones aquí y ahora tienen consecuencias eternas. Las trompetas no son solo señales de destrucción, sino gritos de despertar espiritual. Cada sonido que resuena en el cielo es una oportunidad para el arrepentimiento, una invitación de Dios para que la humanidad regrese a Él antes de que sea demasiado tarde. Cuando miramos a las criaturas que salen del abismo, con su poder de atormentar, y a los caballeros que matan con fuego, humo y azufre, podemos ver la imagen de lo que puede causar la rebelión contra Dios. Dolor, sufrimiento y, finalmente, a la muerte eterna. Este pasaje nos hace pensar en cuántas veces Dios nos ha llamado pacientemente a acudir a Él, pero la gente muchas veces ignora estos llamados. Continúan en sus pecados, confiando en las riquezas, los placeres o incluso en ídolos modernos como el poder y el estatus. La dureza del corazón humano ante el juicio es una realidad que no podemos ignorar. Incluso cuando llega el terror, como en el caso de los que sobrevivieron a la destrucción, muchos siguen sin arrepentirse y se niegan a abandonar sus caminos pecaminosos. Hoy más que nunca debemos estar atentos. El mundo ofrece muchas distracciones que pueden distraernos de los mandamientos de Dios. Son pequeñas concesiones que, poco a poco, nos alejan de la verdad. La codicia, la mentira, la idolatría moderna, ya sea a través de posesiones materiales o incluso de pasiones desenfrenadas, nos llevan a recorrer un camino de destrucción, como el que vemos en el Apocalipsis. Lo que está en juego es nuestra alma y no podemos permitirnos jugar con el pecado. El sufrimiento de quienes fueron atormentados por las criaturas del abismo durante 5 meses es una muestra de lo que puede causar la separación de Dios. Así como el dolor físico es insoportable, la separación espiritual de Dios, al final, será aún peor. El texto advierte que, así como muchos buscaron la muerte pero no la encontraron,
Habrá un momento en que ya no estará disponible la posibilidad del arrepentimiento. La misericordia de Dios se ofrece ahora, mientras hay tiempo, pero habrá un tiempo en que cesará y el juicio será inevitable. Por tanto, el mensaje del Apocalipsis 9 es claro: no debemos retrasar nuestra decisión de seguir fielmente a Dios. Debemos examinar nuestra vida, buscar liberarnos de todo lo que nos aleja de Él y aferrarnos fervientemente a sus mandamientos. La Biblia nos advierte varias veces sobre la importancia de estar preparados espiritualmente, ya que no sabemos el día ni la hora en que vendrá el Señor. Ten cuidado. No caigas en la trampa de pensar que siempre habrá más tiempo. Las señales del fin, como se describen en el Apocalipsis, son señales claras de que la prueba tiene un límite. Dios, en su infinita paciencia, continúa llamándonos, pero en algún momento sonarán las trompetas finales y aquellos que no estén preparados enfrentarán las consecuencias. No permitas que las seducciones de este mundo te alejen de la verdad. Fortalece tu fe, obedece los mandamientos de Dios y mantén la mirada fija en la esperanza de la salvación. El juicio es seguro, pero la salvación está al alcance de todos los que se vuelven a Dios con sincero arrepentimiento. Deja tu opinión sobre el vídeo en los comentarios. Espero que este contenido haya sido relevante para ti. Así que apóyame suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Deja tu me gusta y comparte, para que este vídeo llegue a más personas. Juntos, podemos traer este contenido para iluminar a todos. Dios lo bendiga.